Jenny, ¿nos lee el devocional, por favor? Amén. Amén, sí, Señor. Mayo 26. La palabra invariable de Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Hebreos 11, del 17 al 18. La vida puede ser abrumadora. Cada día trae consigo nuevos retos, aun mientras los viejos siguen sin resolverse. Es fácil permitir que nuestra fe se estrelle con la piedra de tropiezo de nuestra falta de entendimiento sobre nuestras circunstancias. Es como tomar, por decir algo, la batuta de la fe y lanzarla al suelo y decir: se acabó, no puedo seguir corriendo. En estos momentos, la palabra de Dios nos anima a recordar que la fe cristiana es una fe perseverante, que se mantiene firme. Es posible ser obedientes a los mandamientos de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece contradecir lo que Él ha prometido. Hasta la cruz, probablemente en ningún lugar de la Escritura encontramos un momento más abrumador que el de la vida de Abraham. Fue un momento que sucedió en su totalidad por orden de Dios. Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Génesis 22:2 y 9:10. El mandamiento de Dios a Abraham fue claro, pero parecía contradecir su promesa de que mediante la descendencia de Abraham serán bendecidas todas las naciones de la tierra, y por Isaac será llamado tu descendencia. Será llamada tu descendencia. Versículo 18 y 21:12. El cumplimiento de las promesas de Dios dependía de la supervivencia de Isaac. Si Isaac moría, ¿cómo se cumpliría la promesa? No obstante, Abraham obedeció, incluso cuando sus circunstancias pudieran haberlo llevado a cuestionar la palabra de Dios. Por fe, Abraham dijo: Dios tiene un plan con esto. Su promesa es que por Isaac todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Así que él resucitará a Isaac. Él lo levantará de entre los muertos. Hebreos 11:19. Por esto, un tiempo atrás, cuando Abraham había salido para realizar el sacrificio ordenado, había dicho a sus siervos: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Génesis 22:5, énfasis añadido. ¿Qué expresión de fe? No te pierdas esto. Cuando el mandamiento fue dado a Abraham, él obedeció. Aunque parecía contradecir directamente las promesas que Dios había hecho, él cumplió su tarea y dejó que Dios cumpliera la suya. Nosotros también podemos hacer eso. No permitas que tus circunstancias, sin importar lo desalentadoras que sean, disminuyan tu obediencia ni provoquen que cuestiones las promesas de Dios. Siglos después de que Abraham e Isaac subieron y bajaron de ese monte, el propio Hijo de Dios se levantó de la tumba, junto a aquel mismo monte, como el testimonio definitivo de la verdad de que Dios cumple sus promesas. Así que puedes enfrentar lo que sea que hoy traiga con confianza, esperanza y oración al decir: puedo seguir adelante, no estoy acabado. Dios hará su parte, así que puedo hacer la mía. Para profundizar, Génesis 22, del 1 al 19. Gracias, hermanita Jenny. Bueno, muy buenos días para todos aquellos que se acaban de conectar. El devocional de hoy de verdad que es muy enriquecedor como todos, pero realmente este devocional oro al Señor para que se quede en nuestro corazón y realmente sea rema en nuestra vida, sea decir, que se vuelva una firme ancla a nuestra alma, porque todos estamos en la carrera de la fe, todos estamos en la batalla de la fe.
iniciamos un camino de la mano del Señor. Él nos llamó a este camino hacia el cielo. Pero en ese caminar vamos a estar enfrentados todos los días a diferentes circunstancias, pruebas, tentaciones, valles de sombras de muerte, momentos de desánimo, momentos en que caemos. Pero una cosa es clara, Dios está con nosotros. Algo importante en este devocional, como muchas otras cosas que vamos a aprender el día de hoy, es que el texto que nos lleva al devocional está en la galería de la fe y habla acerca de la vida de un hombre falible, porque Abraham pecó contra Dios varias veces, no era un hombre sin pecado, dice la Biblia que Abraham fue justificado por la fe. La pregunta es, ¿qué acompañaba esta fe? Y lo vemos en el último texto que lee nuestra hermanita Yanid, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a ese que tanto amas. Dios hace énfasis en el amor que tenía Abraham por su hijo. Realmente era una prueba suprema, era una prueba que apuntaba a Cristo, porque donde iba a ser sacrificado Abraham, fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Es impactante ver la fe de Abraham acompañada de obediencia, porque él le dice, Abraham prepara todo para el sacrificio, y su hijo Isaac le dice, Padre, la leña está, el altar está, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham dijo, Hijo, Dios se proveerá de un cordero. Y así lo hizo, como leímos en el devocional siglos después. En ese mismo monte Dios se proveyó un cordero, el cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo, que quita todo pecado de nuestra vida y que borra nuestras iniquidades y que nos cambia de posición, nos lleva a ser hijos de Dios. Éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios y lo hemos venido estudiando a través de todos los devocionales. Entonces el devocional de Dios se llama la palabra invariable de Dios, es decir, inmutable, que no cambia. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y así es su palabra. Todo lo que Dios se ha propuesto en sí mismo, así se hará. Es lo que dice, mi consejo permanecerá para siempre y haré todo lo que yo quiero. Isaías 46:10. Entonces, cuando vemos esta historia de Abraham, el padre de la fe, vamos a encontrar una palabra clave. Dice que van de camino hacia el monte Moriah, se detienen y Abraham dice a sus criados, espérenme aquí, que yo y mi hijo iremos y adoraremos a Dios y regresaremos. Es la primera vez que aparece la palabra adoración, acompañada de qué? De una obediencia. Fuimos creados para adorar a Dios. Ese es el fin principal del hombre, adorar a Dios. Y darle gloria, adorarlo, exaltarlo, glorificarlo con todo lo que hacemos y disfrutar de su gloria eternamente. Adoración. El problema del hombre es la adoración. O el fin principal del hombre es adorar. La pregunta es, ¿a quién estamos adorando? ¿Ante quién nos estamos inclinando? Entonces la batalla que se libra a diario, todo cristiano, no solo de este tiempo, es decir, de este siglo, de este momento, sino desde Génesis, y en toda la historia de la iglesia es la batalla de la fe. Es decir, creer, confiar y obedecer en todo lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque detrás de todo lo que Dios ha dicho está Dios mismo. Cuando Dios habla, su palabra representa a Dios. Dios está hablando a su pueblo. Cada vez que abrimos la escritura, Dios está hablando a su pueblo. Cada vez que se predica el evangelio, Dios está hablando a su pueblo y está detrás de esa palabra. Cuando llegamos a Génesis vemos eso mismo, eso no ha cambiado. Dios le dice a Adán y Eva que no pueden comer, o sea, que todo árbol de huerto pueden comer menos de uno, el conocimiento del bien y el mal, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, que Jehová Dios había dicho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, ¿sí ves? Poniendo siempre en duda la palabra de Dios. Eso no ha cambiado, eso no ha cambiado. La pregunta es, ¿estamos sucumbiendo ante esa situación todos los días? ¿Realmente nuestra fe es genuina? ¿Nuestra fe
El objeto de nuestra fe es Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y más adelante vamos a ver cómo debemos correr esta carrera, firmes y anclados a la palabra de Dios, a sus promesas, porque el sello de la promesa de Dios es la sangre del Cordero, es el clímax del cumplimiento de la palabra de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, un hombre de grandes batallas, un hombre que fue grandemente usado por Dios, no porque Pablo fuera grande, sino porque Pablo tenía un Dios supremo, glorioso, majestuoso, y a él servía. Él dijo, yo sé en quién he creído. Él estaba plenamente convencido quién era Dios, quién lo había llamado, por qué lo había llamado, y quién estaba en él, y que él esperaba al otro lado de la eternidad. Pues que en 2 de Timoteo Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí es? Él había peleado la buena batalla de la fe. Había terminado su camino. ¿Pero por qué lo terminó? Porque Dios estuvo con él. Porque la palabra de Dios fue para él firme ancla del alma, aún en las cárceles más oscuras, aún en los momentos más difíciles de su vida. Él sabía que Dios estaba con él. Estaba plenamente convencido de esa promesa cuando Cristo, nuestro Señor, dijo, yo estaré con usted hasta el final del mundo, hasta el final de los tiempos. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, que está después del versículo que hemos leído, o sea, Hebreos 11, 17 al 18, después de la galería de la fe, porque está haciendo alusión a la fe. Es en el único libro del Nuevo Testamento que hace tanto énfasis en la fe. ¿Por qué? Porque cuando ustedes leen Hebreos capítulo 2, van a encontrar de que la iglesia de ese tiempo, de ese momento, se estaba deslizando. Habían abandonado lo que Dios había dicho. Estaban deslizándose en su fe. Estaban abandonando al Dios vivo. Cuando tú abandonas las promesas del Señor, es decir, cuando abandonas la palabra, estás abandonando a Dios. Entonces, en Hebreos capítulo 12, del 1 al 2 dice, por tanto, es decir, ahora nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿quiénes? Galería de la Fe, Hebreos 11. Despojémonos de todo peso. Y escuchen esto, y del pecado que nos asedia. En la Nueva Versión Internacional dice, del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Cuál es ese pecado? Pues la incredulidad. Y luego dice, y corramos con paciencia. Es decir, pacientemente, arraigados en lo que Dios ha dicho, plenamente convencidos en que Dios está con nosotros y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y mire lo que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El texto que estamos estudiando en Hebreos capítulo 11 al 17 al 18 que dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien le dijo, en Isaac será llamada tu descendencia. En ese texto, en Hebreos capítulo 1, en el capítulo que está ese texto, hay algo fundamental. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la definición de fe. Ahora llevémonos a la práctica, porque una cosa es leer, otra cosa es practicar, otra cosa es poner por obra. Dice, es pues la fe, es decir, lo que Dios ha dicho, la certeza, plenamente convencido de que esperamos que Dios haga. Y Dios no puede mentir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Plenamente convencidos de lo que no se ve. Porque dice la Biblia que Dios hizo lo que se ve, lo que no se ve. Dios opera en la nada y hace que la nada dé todo, porque Dios dice que Él sostiene el universo por su palabra. Su palabra es verdad. Por eso es que ustedes ven que lo que hizo los reformadores en la época de la reforma fue sacar de las tinieblas a la luz la palabra de Dios, porque la habían ocultado.
la habían guardado, la habían escondido, para que no hubiera libertad de adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y se adora en verdad. La palabra de Dios es un tesoro invaluable, pero muchas veces nosotros la despreciamos y la echamos a nuestras espaldas. La palabra de Dios es nuestra firme ancla del alma, porque es Dios mismo obrando en ellas y a través de ellas, para que se cumpla su voluntad. Dice, mi consejo permanecerá para siempre. No hay una sola palabra de Dios que caiga en la nada y no haga nada. Todo lo que Dios dice tiene propósito y hará conforme como Él ha dicho. Lo dice en Isaías. Entonces, es una batalla que libramos todos los días. Nuestro ánimo desmaya en medio de las pruebas porque no estamos anclados a Dios y a lo que a Dios ha dicho. Pero vemos a Abraham, un ejemplo de fe. Lo llaman el padre de la fe. La fe de Abraham no empezó de esa manera. Si ustedes leen la vida de Abraham, cuando Dios llama a Abraham, Abraham obedeció de una manera selectiva, no plenamente. Porque Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Se llevó a su padre y a su sobrino Lot. Luego vemos a Abraham poniendo en riesgo el vientre de Sara cuando desciende a Egipto y le dice a Sara que dijera de que era su hermana. Pero vemos en este momento el clímax de la fe de Abraham, o sea, la prueba suprema que demostraba que tenía Abraham en su corazón, si Dios era realmente el objeto de su adoración o la promesa. Aquí algo importante, Dios ha dado una promesa a Abraham y la tenía ya. Isaac no era un niño, Isaac ya era joven, tenía entre 19 a 20 años. Y aquí está Abraham sacrificando a la promesa. Dios no adoraba la promesa, Abraham no adoraba la promesa, él adoraba al Dios de la promesa. Su fe no estaba en la promesa, es decir, en lo que Dios había dicho, sino en quién era Dios. Y obviamente Dios que Dios había dicho. Pero el objeto de la fe de Abraham no era Isaac, era Dios. Eso es fundamental en este devocional y en la vida de todos nosotros como creyentes. El objeto de nuestra fe es Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En él las promesas son sí y amén. Tengamos eso siempre en mente y que nunca vamos a estar solos. Y nunca estaremos solos. Incluso nunca estuvimos solos desde que, mire, la Biblia dice que Él nos amó antes de la fundación del mundo. Es decir, que cuando estábamos sin conocer a Cristo, aunque Cristo ya nos conocía, ya éramos pastoreados por Dios. Nunca estuvimos solos. Nunca estuvimos solos. Dios pastoreó nuestra vida y nos llevó a encontrarnos con Jesucristo. Nos llevó a encontrarnos con Cristo. Aunque no lo conocíamos, Él ya nos conocía. La Biblia dice, ¿en qué consiste el amor? El que nos amó a nosotros primero, no nosotros a Él. Él nos amó a nosotros primero. Entonces, la fe es una certeza, es una convicción. La fe es Cristo. Cristo ha resucitado. Cristo sentado a la diestra del Padre. Cristo está intercediendo por ti y por mí. Lo hemos visto a luz de los devocionales y de la palabra del Señor. En Hebreos 11:17, como leemos ahora, por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa. Ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamada descendencia. Pensando, mira lo que dice el 19, pensando de que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham ya había sacrificado en su corazón a Isaac. Aunque físicamente no lo había hecho, ya en su corazón ya había determinado obedecer a Dios. Y lo hacía por amor a Dios y entendiendo la fidelidad del Dios que lo había prometido. La palabra del Señor es Dios mismo hablando. Dios está mostrando su gloria al hablar por medio de su palabra. Y crea, su palabra es verdad, digna de ser creída. En Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, la mamá de Isaac, mira lo que dice, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Qué palabra tan hermosa, porque ella creyó
que era fiel quien lo había prometido. ¿Tú crees que Dios es fiel? Pues te digo una cosa y te recuerdo hoy, amado hermano y hermana. Dios es fiel a pesar de su infidelidad. A pesar de que tú no cumplas, Él cumple. Él se mantiene fiel. Y es por causa de Cristo que Dios es fiel a su promesa. Es por Cristo que Él nos ama. Es por Cristo que Él nos bendice. Es por Cristo que Él está con nosotros. Porque su presencia está con nosotros. Es lo que dice la Escritura. Todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, todo aquel que cree en mis palabras, yo y mi Padre, vendremos y haremos morada en Él. Somos morada, somos tabernáculo. Dios ha tabernaculizado en el corazón del hombre. No sé si ustedes recuerdan, perdón, ustedes recuerdan el milagro del centurión romano, una fe que maravilló a Jesús. Eso está en Mateo 8, capítulo 5. Mateo capítulo 8, versículo de 5 al 10. Entrando Jesús en Cafarnaún, vino a él un centurión rogándole, diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire, palabra clave. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y el otro ve y viene. Y mi siervo, haz esto y lo hace. Ese era el fundamento de la fe de él, autoridad. Él sabía delante de quién estaba, delante de Dios. Y si Dios decía, él lo creía. Y dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Escucharon eso? Esta fe está acompañada de autoridad, de conocimiento, de saber delante de quién estaba y quién podía cambiar la circunstancia y la autoridad y poder que tenía para cambiarla. Entonces, una promesa que no se veía, pero sí era segura. Esa es la fe, una promesa que no se veía, pero que sí era segura. ¿Dónde encontramos algo que nos ayuda a entender esto? En Romanos 4:17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Así llama las cosas Dios, que no son como si fuesen, es decir, ya consumadas, ya hechas, porque es que Dios no trabaja de la manera que nosotros. Él no trabaja como en nuestro tiempo, Él no es como nosotros. Él tiene tiempo perfecto para todo. En Él están los tiempos, en sus manos están los tiempos. Pablo establece mediante esta cita bíblica, tomada el relato histórico de la vida de Abraham, dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres. Génesis 17:5. ¿Qué dice? Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Mira, así Dios se le presenta a Abraham el día que le fue a ratificar la promesa. Yo soy el Dios Todopoderoso, es decir, yo soy el que puedo hacerlo todo. Anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, camina de mi mano, camina de mi mano. Que yo esté delante de tus ojos todo el tiempo. Corandeo, delante del rostro de Dios. Así debemos caminar delante del rostro de Dios, tomado de su mano, creyendo sus promesas, independientemente de las circunstancias, porque nuestras circunstancias no dependen de nosotros, sino que dependen de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pablo presenta la fe de Abraham como una confianza incondicional, que descansa en la fidelidad y en la omnipotencia de Dios. Es una fe sin condicionantes, manifestada en la situación personal que humanamente se encontraba y que impedía en toda razón humana. En ese momento, perdón, Abraham era muy antiguo, muy anciano. Dios le está dando una promesa a un hombre, ratificando una promesa, diciéndole que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, que Sara daría un hijo.
y Sara ya no menstruaba, era de 90 años. Abraham tenía casi 100. Entonces estaba literalmente muerto. Cualquier situación humanamente posible era imposible, solamente Dios. Así es que parece un milagro cuando humanamente el hombre no puede hacer nada. Porque es que Dios no trabaja en la suficiencia del hombre, sino en la insuficiencia, cuando ya nosotros no podemos hacer nada. Por eso es que Él nos lleva a rendirnos a Él. Dice, de la Biblia dice que Dios no expresa un corazón contrito y humillado, pero nosotros tenemos nuestro propio reino. Nosotros creemos en Dios cuando nos conviene. De resto tenemos nuestro propio reino, nuestro propio rey, es decir, nosotros. En Génesis 17, 15 al 19, dice que dijo Dios también a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai más, será su nombre Sara, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Mire, ciertamente. Abraham creía que él tenía el control porque había hecho las cosas a su manera. Es decir, tomó a Agar como esposa y tenía un hijo que llamaba Ismael. Aquí estamos nosotros tratando de tener el control de todo, de solucionar las cosas, de confiar en nuestras propias fuerzas. Y no era de esa manera. ¿Y qué sucedió? Esa situación con Ismael, esa desobediencia, esa falta de confianza en las promesas de Dios, tenemos un problema que aún nos alcanza, porque Ismael es el padre de los árabes. ¿Y qué problema que ha causado al cristianismo y al mundo entero? Mire la decisión de Abraham de confiar en sus propias fuerzas hasta dónde nos alcanzó. Entonces, la omnipotencia de Dios en la promesa. Dice: a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí está viendo la promesa, tiene que ver aquí con descendencia, es decir, con el cumplimiento de la promesa. La pregunta es: ¿a quién crees tú? ¿A tu corazón? ¿Al mundo? ¿A las circunstancias? ¿Al enemigo de nuestra alma? ¿O a Dios? Podemos estar como Eva. Dios da un mandamiento, Dios da una orden. Y el enemigo va a decir: con que Dios te ha dicho, esperes en Él. Con que Dios ha dicho que confíes de que va a salvar a tu familia. Mira, siguen emborrachándose, siguen consumiendo, siguen viviendo perdidamente. No, se trata de Dios. Él es la promesa. Dios ha dicho y Dios hará. Quizás muchas promesas de Dios no las veamos en este tiempo, pero sí las veremos en el siglo venidero. Dios es fiel. Dios lo ha prometido. Dios hará. La fe de Abraham descansaba en el conocimiento que tenía de Dios como el omnipotente creador, que da vida a los muertos y que trae a la existencia aquello que no existía. Abraham lleva caminando con Dios por el desierto más de 26 años y caminaba de la mano de Dios y sabía quién era Dios. En ese momento que él va a sacrificar a Isaac, han pasado casi 26 años de la promesa. Entonces la pregunta ahora aquí es: ¿tú vas a confiar en Dios o vas a creer en lo que dice el enemigo, el mundo, tu corazón? Porque engañoso es el corazón del hombre. La condición de omnipotencia de Dios que le hace digno de toda confianza, porque puede llevar a cabo toda promesa dada. Creer a Dios es sentir la seguridad de que puede actuar con toda la fuerza creadora, haciendo posible lo imposible. Mire lo que dice Hebreos 6, 13 al 18, hablando también acerca de Abraham. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, aquí está Dios hablando como un comentario de lo que sucedió en el monte Moriah, cuando el ángel de Jehová grita desde el cielo y le dice: detén tu mano. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor,
juro por mí mismo, dice, juro por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Mire, habiendo esperado con paciencia. ¿Qué leemos ahora en Hebreos 12? Corriendo con paciencia, esperando pacientemente en el Señor. Pacientemente esperé en el Señor y Él me escuchó e inclinó su oído a mí. Dice un salmo. Dice, la abundancia y multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, y escuchen esto, a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de Abraham? Nosotros. Aquí está hablando de nosotros. A los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, es decir, la inmutabilidad de su palabra, de su voluntad, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible de que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido, los que hemos venido para abrazarnos, para aferrarnos, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y quién es la esperanza? Cristo. Tú y yo tenemos que abrazarnos a Cristo con todas nuestras fuerzas, independientemente de las circunstancias. Tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, porque Dios hará. La verdadera fe está acompañada de tres actitudes: confianza, dependencia, obediencia. En Génesis 22, 5 al 8, mira lo que dice Abraham. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mira la fe de este hombre. Él iba a adorar a Dios porque iba a obedecer a Dios con todo su corazón. No se había guardado nada. Él estaba plenamente convencido de que si tenía que sacrificar a Isaac, Dios resucitaría a Isaac. Era el omnipotente, era el todopoderoso, era el Shaddai. Hermanos, hoy te está hablando Dios a través de su palabra. Es el todopoderoso, el que puede hacer todo para su gloria y para bendición de su pueblo, conforme a su voluntad y propósito, no nuestros caprichos. Es lo que Dios ha determinado que es bueno, agradable y perfecto para tu vida. Es por eso que necesitamos renovar nuestro entendimiento, ser sacrificios vivos. Romanos 12, 1 dice, por las misericordias de Dios os ruego que os presentéis como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es vuestro culto racional. La palabra allí culto es adoración. Vuelve a traer la palabra adoración. Es nuestra adoración consciente, adorar a Dios con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que pensamos, con lo que hablamos, es decir, con todo nuestro ser. Debemos presentarnos como sacrificios vivos, como Abraham presentó a Isaac, como un sacrificio vivo, pero aquí el sacrificio era el mismo Abraham en su corazón. Estaba entregando lo que más amaba, lo que más amaba. Y sigamos el texto que estamos leyendo, que es Génesis 22, 5 al 8. Y dice, y mire tan impactante esto, dice, yo y el muchacho, mire, yo y el muchacho. Él empieza poniéndose por delante, como dijo Josué, yo y mi casa adoraremos a Jehová. Hermano, la adoración empieza por nosotros, no por nuestra familia. Nosotros llevamos a nuestra familia, enseñamos a nuestra familia a adorar a Dios. Hablando de los cabezas de hogar o mamás cabezas de hogar o en una casa cuando solo la mamá es creyente. Y luego dice que, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Mire, esto es una figura de Cristo. Cristo tomó el madero para ir caminando hacia el monte Moriah, a sacrificarse él mismo voluntariamente, se entrega. Así mismo hizo Isaac. Isaac tenía más de 20 años. Abraham tenía casi 120. Mire, y en este momento Isaac podía rebelarse contra el padre, pero no lo hizo. Voluntariamente se subió al altar y el padre lo toma y lo ata. Qué impactante también esto, la confianza que tiene Isaac en su padre. La misma confianza que tenía Cristo en la cruz con su padre. Aún sin poder decirle, Padre, está en la cruz, y le dice, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice Abraham su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo.
Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, perdón, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué tremenda esta historia, ¿no? Muy tremenda. ¿Qué Isaac tienes que sacrificar en tu corazón? ¿Qué es lo que está ocupando el lugar de Dios? ¿Qué es lo que estás adorando? ¿A quién estás adorando? ¿De quién dependes? ¿De quién confías? Más que de Dios. ¿Quién ocupa el lugar de Dios en tu vida? Pues hoy es el día de pedirle al Señor que nos dé la fuerza y la valentía para sacrificar ese Isaac que está en nuestro corazón. Y en Génesis 22, 10 al 11, y se extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová es Jesucristo. No se olvide que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una cristofanía, es Cristo mismo hablando. Entonces el ángel de Jehová le dijo, dio voces, dice, gritó, dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y respondió, heme aquí, detén tu mano. Mire, él estaba en la presencia de Dios. Ese heme aquí, aquí estoy, Señor, delante de ti. La mejor manera de adorar a Dios es estar en la presencia de Dios, para hacer su voluntad, para hacer su voluntad. La verdadera fe nos lleva a la obediencia con una base del temor a Dios. Génesis 22, 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Y ves? La verdadera fe nos lleva a una obediencia. ¿Y cuál es la base? El temor a Dios. No miedo, sino temor reverente, confianza, dependencia, amor a Dios por encima de todo y de todos. Génesis 22, 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Mire que hace énfasis, único. No había más hijos. Y no es que Dios no conociera. Recuerden que Dios habla de una manera antropomórfica, de una manera que podamos comunicarnos y entender lo que Él está diciendo. Conozco que temes a Dios. ¿Realmente hay temor de Dios en nuestra vida? ¿Realmente estamos amando a Dios como dice el primer mandamiento? Amarás a Dios tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. ¿Y a tu prójimo como a ti mismo? ¿O nos estamos amando primero a nosotros mismos? Muchos podemos decir que creemos en Dios, pero su palabra para nosotros no es nada, es algo más que escuchamos, mas no nos humillamos ante Dios y su palabra, ante lo que Él ha mandado. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y empieza a hablar a los dos cimientos. Aquel que escucha la palabra de Dios y la pone por obra, cava profundo y establece su vida sobre el fundamento firme que es la roca y pone por obra la palabra. Muchos de nosotros tenemos la definición de fe incorrecta, porque creemos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando vamos a la realidad, es para muchos de nosotros un texto que se queda allí, en la incomprensión, y muchos una sola cita, más para recitar. Otros la usan para manipular y la sacan de contexto para establecer una doctrina equivocada. ¿Qué significa ser creyente? Nosotros cristianos evangélicos decimos que creemos en el Evangelio, es decir, en la palabra de Dios. Eso nos define. Por eso somos evangélicos, porque creemos en el Evangelio y en el Señor del Evangelio. Decimos de que somos salvos por fe, pero ¿qué es la fe? Mucha gente dice que cree en Dios y no son creyentes en el sentido bíblico. ¿Qué dice Santiago 19? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es tan impactante esto, los demonios creen y tiemblan. Y Dios habla y nosotros ni siquiera temblamos, ni siquiera nos inmutamos ante la palabra de Dios. Es triste, pero es una realidad. Otros en algún momento profesan creer en Jesucristo y después, quizás de años después, abandonan la fe y se vuelven atrás. Recuerden de Demas, en 2 Timoteo 4, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Dalmacia y Tito a Dalmacia, a Galacia y Tito a Dalmacia.
Mire que Demas era un compañero de ministerio de Pablo. Había visto el poder de Dios, había predicado el evangelio y abandonó la fe. Hay gente que la respuesta inicial al evangelio ha sido positiva, la reciben con gozo, como dice Jesús en la parábola del sembrador. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vivimos en un mundo lleno de confusión y necesitamos tener una cosmovisión clara y bíblica sobre quién es Dios, por qué es Dios y qué es nuestra fe. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios para conectarnos con el Dios vivo, para caminar de la mano del Dios vivo. Porque dice la Biblia, sin fe es imposible agradarle a Dios. Y que es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, necesitamos examinarnos hoy a la luz de la Escritura. Necesitamos examinarnos en quién creemos y por qué creemos. Y realmente si estoy obedeciendo a aquel que me ha dicho que haga, que aquel que me ha dicho que espere, que aquel que me ha dicho confía en mí, yo haré. En Lucas 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. La fe está siendo atacada fuertemente por el enemigo, por el sistema mundo. Por eso no permitamos que el mundo, el sistema permee nuestro corazón y nuestra mente, permee nuestro hogar. Demos la buena batalla, la fe todos los días, guardemos la fe hasta el final. El mismo apóstol Pablo nos enseña cuál fue la lucha que guardó hasta el final. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, es necesario pararnos y examinarnos a ver si estamos en la fe. Es lo que dice 2 Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos. Que Jesucristo está en vosotros. A menos de que estéis reprobados. Jesucristo está en nosotros. Cristo vive en nosotros. ¿Creemos eso? ¿Creemos realmente? Hermano, la incredulidad es una fuerza poderosa, con efectos devastadores de esta la eternidad y en la eternidad futura. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. En Hebreos, en ese capítulo 3, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. Y ya para terminar, definamos qué es la incredulidad. Falta de fe y confianza en Dios, que reta su fidelidad y que se expresa en desobediencia y rebeldía. Bien, amados hermanos, escuchen esto. Cuando hay incredulidad en nuestro corazón, somos desobedientes y rebeldes ante Dios. La incredulidad es el motivo básico del pecado, dando como resultado desobediencia del hombre a Dios y su palabra. Eso fue lo que pasó con Eva. Incredulidad. No creyó en lo que Dios dijo. Dios dijo, si comen de ese árbol, ciertamente morirán. Le ratificó, van a morir. Pero no creyó. Creyó más en lo que dijo el diablo. Creyó más en lo que había en su corazón. Hermanos, si Adán y Eva podían negarse a pecar, ellos estaban sin pecado, pero podían pecar. Pero decidieron abandonar al Dios vivo. Decidieron ser sus propios dioses. Decidieron tener su propio reino y no confiar en el Dios eterno que los estaba guiando. La incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. Lo que la fe significa para la salvación, lo es la incredulidad para la condenación. La incredulidad se encuentra solamente donde la fe no existe. Donde la fe es completa y se perfecta, no podrá haber incredulidad. Quizá nuestra fe puede ser débil,
Pero tenemos fe. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios, está allí, pero ha sido debilitada. ¿Por qué? Porque nuestro ejercicio mental, es decir, nuestra confianza en Dios, es poco. ¿Cuánto tiempo meditas en la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo meditas en el carácter de Dios? ¿Cuánto tiempo te predicas a ti mismo el Evangelio? Y crees ese Evangelio. Porque muchos pueden predicar el Evangelio, pero no creer en el Evangelio. Y pasa, perdón, y pasa, mis amados hermanos. Fue por la desobediencia de un hombre que el pecado entró en el mundo. Pero también por la obediencia de Cristo, hombre perfecto, entró la salvación al mundo. La fe dará como resultado confianza y obediencia. La incredulidad, desconfianza y desobediencia. La fe da resultado confianza y obediencia. La incredulidad, desconfianza y desobediencia. En Hebreos 12 podemos ver la exhortación a la fe, confianza y dependencia al Señor. Hermanos, el Señor está con nosotros para que nuestro ánimo no desmaye. Tengamos esa realidad presente en nuestra mente. Tú y yo no estamos solos en esta batalla. Pues somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, Dios las provee, Dios las sustenta, Dios las guía. No olvidemos que la ansiedad, la vergüenza, la indiferencia, el remordimiento, la codicia, la envidia, la lujuria, la amargura, el desaliento, el orgullo, todos son consecuencia de nuestra incredulidad en las promesas de Dios. Mis amados, hay mucho que meditar. Y decimos una palabra que decimos mucho, amén, amén. Amén es una palabra poderosa que proviene de la raíz hebrea que está relacionada con la palabra emuná, que significa fe, lealtad, fidelidad o firmeza en la verdad de Dios. Así se define la fe en hebreo, lealtad, fidelidad o firmeza en la verdad de Dios. La emuná es una convicción innata, una percepción de la verdad que trasciende la razón. Hermanos, Dios hace cosas, hermanos, es imposible que el hombre pueda razonar cómo Dios actúa y de qué manera lo hace. Nosotros tratamos de definir a Dios, tratamos de pensar como Dios, de actuar como Dios y no podemos. No podemos. Esta palabra no es un simple sí o no. Cuando una persona dice amén, se compromete conscientemente a estar en pacto, juicio y fe en Dios. Si tú dices amén, dice yo lo creo, Dios hará. Estoy plenamente convencido que así será. Tener fe en la palabra no es simplemente estar espiritualmente consciente de lo que significa, sino comprometido total y absolutamente en obedecerla. Es un reconocimiento total y absoluto de quién es Dios, quién ha dicho las palabras, el Rey, Señor Todopoderoso y Soberano. Yo pregunto, ¿puede alguien decir que cree pero no es obediente? ¿Puede decir que tiene fe pero que no confía en Dios y que Dios es fiel? Hermanos, necesitamos meditar el día de hoy en esto, reflexionar porque hoy es el día del Señor. Hoy vamos a ir a adorar a Dios, a continuar adorando a Dios porque le hemos adorado toda la semana. Vamos a ir a escuchar su palabra. ¿Estás plenamente convencido que vas a estar delante del Dios eterno? ¿Que Dios hablará a tu corazón? Pues Dios lo está haciendo, mi amado hermano, amada hermana. Te habla todos los días en su palabra. Te habla todos los días en las circunstancias. Pero debemos ver a Dios en todo, porque Él lo llena todo y todo está en sus manos. Vamos